Después de la caída de Jerusalén, del templo en el año 70, muchos judaísmos, muchas expresiones judías tuvieron que reinventarse. Ya no había templo, no había sumo sacerdote. Roma había reprimido a los sicarios y al movimiento de los celotes. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los diferentes grupos judíos mencionados por Josefo, por Filón de Alejandría, por el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con los saduceos? ¿Qué pasó con los esenios? ¿Qué pasó con los nazarenos? ¿Qué dicen los historiadores populares en nuestros días? Bueno, de hecho, desde la antigüedad, desde antaño, ¿qué han estado diciendo? Bueno, que solamente sobrevivieron dos ramas de la antigua fe pluralista judía. Aquellos que enfatizaban en el mesianismo fueron absorbidos por el cristianismo. Y aquellos que enfatizaban en el estudio de la Torá fueron absorbidos por el judaísmo rabínico. O sea que simplemente dos grupos grandes apoyados gubernamentalmente o políticamente por Roma. Roma apoyó al cristianismo en una época, apoyó al movimiento rabínico en una época. Entonces no le quedó otro remedio que los grupitos asociarse a los grupos mayoritarios o los grupos con mayor poder. Pero me gustaría, estimada audiencia, me gustaría sugerir otra propuesta. Me gustaría sugerir que esto no fue así como se plantea usualmente. Un grupo de sabios, un grupo de eruditos fueron empoderados, como les estaba diciendo, en aquella época. Una época, claro, crítica. O sea, todo el contexto de estos eventos fue muy crítico. Así que al empoderarse, al pueblo mismo empoderar a un grupo de eruditos y también estos ser empoderados por el gobierno romano, se dedicaron a marginar, a menospreciar al resto de los grupos judíos, y es por esto que desaparecieron. Y este grupo que quedó empoderado fue el judaísmo rabínico. Una figura clave, como les había dicho anteriormente, en esta crisis de la destrucción del templo era Yohanan ben Zakkai, que como ya dijimos, no era fariseo. O sea, las evidencias que compartí sugieren que él no era fariseo. Él es presentado en la literatura rabínica como quien expuso una nueva forma de expiación sin templo, presentó una nueva autoridad no sacerdotal ni profética. Él inauguró la ordenación formal de rabinos para sus discípulos cercanos después de la destrucción del templo. Luego, el Talmud plantearía que la autoridad decretada o iniciada por Yohanan ben Zakkai vendría directamente de Dios a Moisés en una línea de sucesión hasta los rabinos. Como creo que hay un dicho que dice, el grupo que gana siempre es el que escribe la historia, y lo escribe basados en su, digamos, en su análisis, en su perspectiva. Y es justamente lo que pasó. Para que entiendan mejor lo que les estoy diciendo, me gustaría que consideraran una anécdota cuando Yohanan ben Zakkai se va desplazando por el templo que ya está destruido, o sea, la zona donde estaba el templo, mejor dicho. Uno de sus discípulos, el ya mencionado previamente, Yehoshua ben Hanania, el que criticó a los fariseos, al ver las ruinas del templo, le dijo a Yohanan ben Zakkai, estoy parafraseando, ¿qué será de los judíos ahora? Ya que hemos perdido la manera de expiar nuestros pecados, ¿cómo podemos restaurar la pureza ritual para expiar por nuestros pecados? Nadie entraría jamás en un estado de justo o justificado delante del Todopoderoso, ¿cierto? Sin embargo, esta anécdota, que no creo que sea verídica 100%, sino que trata de condensar el planteamiento o la perspectiva de Yohanan en una anécdota muy sencilla y muy fácil de recordar. Yohanan tranquilizó a su discípulo diciéndole que había otra manera tan buena como el sacrificio para poder expiar, y esto es la oración, la tefilá y los actos de tzedakah, los actos de justicia. Evidentemente, las enseñanzas que encontramos en escritos como el llamado Nuevo Testamento tenían otra perspectiva, otro análisis, otra lectura de lo que estaba tomando lugar en el primer siglo. O sea, la destrucción del templo no les tomó
de sorpresa a los discípulos de Yehoshua. Pero ese no es el tema para hoy. Solamente contrastarlo, o sea, que lo tengan presente para que puedan contrastar diferentes posiciones judías. Y por supuesto, la posición judía saducea, esenia, qumranita sería también un tanto diferente a la de Yohanan ben Zakkai. Algo muy importante que debemos de tener presente. Yohanan ben Zakkai fue uno de los muchos hombres que conocemos por su nombre que estuvo involucrado en la preservación de las enseñanzas de un grupo de eruditos. O sea, la realidad es que estos eruditos no eran una autoridad central que impusiera una disciplina sobre la interpretación de la Torá. No perdamos de vista que existía el pluralismo. Y ya esto hemos mencionado en otra ocasión. Las escuelas inicialmente eran autónomas. Los eruditos independientes deliberaban sobre cuestiones halágicas que surgían de las experiencias de cada una de las comunidades. Y la evidencia de todo esto se encuentra en la propia Mishnah, en la propia Tosefta, que es otro escrito contemporáneo de la Mishnah. Así que cada escuela tenía sus propios seguidores, no había uniformidad, no había ortodoxia. Y en este periodo de la historia dominaba entonces lo que podemos llamar autoridad local o autoridad contemporánea. No existía el llamado judaísmo normativo, como lo han denominado hoy los eruditos modernos. La literatura rabínica, cuando digo literatura rabínica, estoy empleando la Mishnah, la Gemara, el Talmud, Tosefta, escritos que se realizaron muchos años después de Ben Zakkai, pues esta literatura estableció que la autoridad rabínica venía directamente de Dios a Moisés y luego por sucesión hasta una línea que llegaba a los días de Yohanan ben Zakkai y luego los discípulos de Yohanan ben Zakkai y luego a los discípulos que siguieron. Es decir, en la tradición rabínica, la autoridad del sumo sacerdote fue superada y fue trascendida. De manera justificada o no, qué mal uso hicieron los sacerdotes, entendamos, los saduceos en el tiempo que tuvieron poder, sería un punto y aparte. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que la tradición rabínica, al ser empoderada por la gente del pueblo, por el vulgo, así como por parte del gobierno romano, al ser empoderado, pues suprimieron la autoridad del resto del pueblo. Y esta cadena de tradición, así redactada en la literatura rabínica, fue una afirmación ya en términos teológicos y halágicos de que toda la Torá interpretada por un grupo de sabios en particular, no solo, fíjense, no solo es el complemento legítimo de la Torá escrita, sino que forma parte de una Torá que fue revelada en dos formas, una escrita y una oral. Esta imaginación, esta deducción teológica, halágica, sería un absurdo planteamiento para la época del primer siglo. Sería algo risible. Solamente, repito, cuando lograron marginar, opacar, minimizar al resto de los movimientos judíos, al ser empoderados por Roma y por el vulgo, entonces este naciente judaísmo rabínico crea tal concepto anacrónico en referencia al primer siglo, lo que es la Torá oral. En otras palabras, ya tenemos la Mishnah escrita, ya tenemos Tosefta, ya tenemos una serie de escritos de hace, vamos a decir, 200 años atrás. Ya los esenios no existen, los saduceos fueron opacados, los marginamos. Los nazarenos, ¿quiénes se acuerdan de ellos? Los que existen son simplemente unos gentiles que dicen que siguen a un rabino de Nazaret. Con todo este poder que tenemos, ¿cómo obligamos al resto de los judíos a que nos sigan? Pues diciendo que estos textos que tenemos conforman la Torá oral. Es decir, lo que nosotros tenemos por escrito en la Mishnah es en realidad una tradición que viene desde los días de Moisés. Y así surge gradualmente, como ven, como pueden entender, el judaísmo rabínico, cuya autoridad no está basada en la Torá,
sino en las palabras de los rabinos, y es por eso que se le denomina judaísmo rabínico. Por lo tanto, la literatura rabínica hizo con la escuela de Zakkai, de Yohanan ben Zakkai, hizo con esa escuela, o mejor dicho, presentó a la escuela de Yohanan ben Zakkai no como una escuela muy importante tras la destrucción del templo, sino como la única escuela con autoridad. Y para comprender esto que les estoy diciendo, vamos a pasar a la parte final, que es el viaje a Yafne, donde Yohanan ben Zakkai funda su escuela justamente antes de la destrucción del templo. Es imposible saber si las leyendas sobre Yohanan son ciertas o no. Un ejemplo es la historia de que durante el asedio de Jerusalén, Yohanan logró escapar escondido en un ataúd y se ganó el favor de Vespasiano, nada más y nada menos, al predecirle que un día sería el emperador. Y como recompensa, Yohanan fue percibido o convertido en profeta. Y entonces recibió el permiso Yohanan para establecer una escuela en Yafne. Como les estaba diciendo, todas estas narrativas, todas estas historias, no sabemos si 100% son verídicas o no. Lo que sí guardan al estilo de la Agadá, al estilo de las historias antiguas, una verdad, pero cubierta en ciertas alegorías, como en este caso el hecho de que Yohanan ben Zakkai acudiera a Vespasiano. Es curioso que Josefo transmite la misma narrativa, bueno, muy similar, y es que Josefo se encuentra con el futuro emperador, y de igual manera Josefo, antes de morir, profetiza que el general llegaría a ser emperador. Le perdonan la vida a Josefo y Josefo pues llegó a ser quien hoy conocemos. Esa historia, esa narrativa de Josefo, donde él es apoyado por el gobierno romano, es anterior a la narrativa, a la historia de Yohanan ben Zakkai, y como pueden ver es muy similar la una a la otra. Por esto es que muchos estudiosos llegan a la conclusión de que no, esto es una leyenda, esto no es verídico. El hecho de que en esta anécdota, esta leyenda sobre Yohanan ben Zakkai pidiendo permiso a Vespasiano para irse a Yafne, el hecho de que no se presente a Tito, el cual destruyó el templo, sino que se presenta a Vespasiano como el sitiador de Jerusalén, es suficiente para muchos estudiosos para describir esta anécdota de Yohanan como una anécdota, digamos, no histórica, no es verídica. Pero aún así, yo creo que sí es plausible que Yohanan fundara una escuela, un Beidín, una corte de justicia en Yafne. La Mishnah, que es la colección más antigua de la sabiduría rabínica, sí registra cuáles fueron las decisiones tomadas en Yafne, y en muchas de ellas está presente Yohanan. Por ello, quiero decirles que sí, es ciertamente concebible que los romanos ayudaran a los líderes religiosos judíos moderados para establecer sus escuelas fuera de Jerusalén. Recuerden que Yohanan era un pacifista, es decir, Yohanan ben Zakkai estaba en contra de la guerra de los judíos en contra de los romanos, estaba en contra de los celotes. Así que desde ese punto de vista es posible que fuese asistido por los romanos. De hecho, ningún romano se habría sentido ofendido por los asuntos discutidos en Yafne, por la nueva escuela de los maestros en Yafne. Vamos a compartir cómo fue esta toma de poder. Como ya dijimos, los debates rabínicos en Yafne no molestaron a las autoridades romanas. Veamos algunos ejemplos. Los decretos halágicos, o sea, las normativas, lo que se estableció en Yafne, lo más principal, lo más importante, según registra la literatura rabínica, eran pues respecto a la pureza ritual, como pueden ver en pantalla. Aquí tienen las citas para quien guste buscarlo luego. ¿Qué más? Bueno, pues se habló de contratos de matrimonio, se habló respecto al calendario, se habló acerca de la agricultura, se habló acerca de la bendición sacerdotal, y respecto a ello sí quiero hacer énfasis, porque recordemos quiénes eran los sacerdotes en el primer siglo, los saduceos, y ahora que muchos fueron masacrados por los romanos, según informa Josefo,
muchos sacerdotes fueron asesinados. Fíjense que el Talmud de Babilonia contiene una lista antigua de decisiones, en hebreo takanot, decretos, tomados justamente por Yohanan ben Zakkai. Allí se incluye la decisión de que los sacerdotes, claro, que se hayan ya incorporado a las sinagogas de este nuevo judaísmo, no deben usar sandalias cuando usen una plataforma en la sinagoga para bendecir al pueblo. Sí, se considera la autoridad de los sacerdotes para que continúen ellos bendiciendo al pueblo según lo decreta la Torá, pero se les da ciertas restricciones. Como dije, no deben usar sandalias. Esto puede parecer quizás para muchos hoy insignificante, pero así es como los sacerdotes habían actuado en el templo, y ahora Yohanan ben Zakkai les presentó esta nueva opción a los sacerdotes. De hecho, no tenían deberes en lo absoluto. Después de todo, el templo había sido destruido. ¿Para qué sirven entonces ahora los sacerdotes? Bueno, para bendecir al pueblo en las sinagogas, pero se les dio solamente ese modesto privilegio en las sinagogas, pero bajo los decretos tomados en Yafné, y aquí tienen la evidencia en el Tratado Sotá, página 40a. Entonces, lo que va dando sello final ya es lo que se llama la semijá rabínica. Semijá es lo que se conoce en español como la autorización para ser rabino. En efecto, Yohanan luchó para que su institución en Yafné, cualquiera que fuese el estatus que pudiera haber tenido, no es el tema hoy para profundizar, pero sí luchó para que su escuela asumiera el mayor control posible sobre la autoridad que antes estaba en Jerusalén, ahora iba a estar en Yafné, porque Jerusalén iba a estar bajo el dominio romano. Luego, los proto-rabinos de la escuela de Yafné fueron presentados en la Mishnah como los únicos líderes religiosos capacitados para reformar el judaísmo. Y de cierta manera, la principal novedad, como ven en pantalla, la principal novedad que Yohanan hizo al judaísmo de su corriente fue la introducción de la ordenación rabínica formal. Esta era una nueva forma de semijá. Semijá literalmente significa imposición de manos, lo que tomaba lugar, como pueden ver en pantalla, ya desde los días de Moisés, como Moisés impuso sus manos en Josué o en Yehoshua, el hijo de Nun, y le transmitió el Espíritu Santo o la influencia divina o el Espíritu de Dios para que éste actuara con autoridad. Pues bien, en los días de Yafné, en los días de Yohanan, se impone las manos, pero no para transferir Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, sino transferir una autoridad rabínica. Y este fue entonces el último desafío a la aristocracia sacerdotal. La mayoría del pueblo fue la que empoderó a Yohanan ben Zakkai, a su movimiento. Y debo decir que muchos años después, tras la ausencia de Yohanan ben Zakkai, las cosas continuaron evolucionando, reformándose, y no podemos culpar, mejor dicho, no podemos atachar todo lo que realizó el judaísmo rabínico a Yohanan ben Zakkai. Yohanan entonces creó lo que se le llama el rabinato, un nuevo cuerpo autoritario que poseía la virtud democrática de ser una meritocracia, como decía anteriormente, en la que una persona no tenía autoridad en virtud de su nacimiento por ser descendiente de un padre sacerdotal, sino en virtud de su conocimiento. Una segunda novedad fue la insistencia de Yohanan en que ciertos ritos que antes se practicaban solo en Jerusalén deberían ser legítimos ahora en Yavné. La sustitución de Jerusalén como centro de autoridad por la Academia de Yavné, con la implicación de que donde quiera que hubiera una academia con eruditos reconocidos y ordenados, allí estaba la autoridad. En consecuencia, estimados, ¿qué sucedió? Pues que surgió una multiplicidad de centros con autoridades igualmente legítimas, porque todas descendían de esto que tomó lugar en Yavné, lo que resultó en una proliferación mundial de excelencia intelectual judaica. O sea, no estamos diciendo que estas personas eran
eran personas sin estudio, no, eran intelectuales, eran escribas, eran sabios, eran conocedores de la Torá, pero con su propia agenda, con su propia posición, con su propia interpretación. Los líderes de todas estas escuelas que podemos ya llamar rabínicas, de estos Beidín, de estas cortes de justicia, de estas sinagogas, fueron entonces identificados como rabinos. Y esta ordenación fue la que marcó o la que le dio nacimiento a lo que ya hoy llamamos como judaísmo rabínico. No es que anteriormente no existían rabinos, sí existía el nombre rabino, pero simplemente como un título honorífico, un título de reconocimiento, pero fue justamente según la literatura rabínica, Yohanan quien designó a sus discípulos como rabinos, a tal grado de que el propio Yohanan llamó a sus discípulos rabinos, en lugar de llamarle, por ejemplo, a uno de ellos Eliezer ben Hircanos, le llamaba Rabí Eliezer. A otro de ellos, Yehoshua ben Hanania, en lugar de llamarle así, le llamaba Rabí Yehoshua. Entonces tenemos ya formado el judaísmo rabínico. Los eruditos de Yavne también tomaron sus propias decisiones, basados o no en interpretaciones anteriores o en escuelas con autoridad anteriores. Vamos a finalizar entonces con esto que es lo más contundente que tomó lugar en Yavne. Pero este no toma lugar por parte de Yohanan ben Zakkai, sino por parte de el que quedó tras el cargo de este, que es, estamos hablando de Gamliel II. Gamliel, hijo de Shimón, pero es el segundo. No es Gamliel, el maestro de Pablo, es el nieto de ese Gamliel. Pues bien, allí en Yavne, bajo el liderazgo de Gamliel, se decreta la composición de algo que se llama la Birkat Haminim. Es una bendición que trata en contra de los herejes. Se escriben diferentes bendiciones que han de ser repetidas todos los días por los judíos en las sinagogas. Y una de ellas es la llamada Birkat Haminim, literalmente la bendición en contra de los herejes. Así que entre los que no aceptaron los decretos de Yavne, estaban un sinnúmero de maestros, de sabios, de escribas, de pietistas, etc. Entre ellos podemos contar fariseos, esenios, saduceos, nazarenos. Y evidencia de ellos son las polémicas de esta bendición en contra de los herejes que les estaba mencionando. Esta bendición, Birkat Haminim, se encuentra dentro del compendio de oraciones llamada Shemone Esrei, que significa las 18 bendiciones, o también se le llama Amidah. Amidah porque viene del término estar de pie. Se recitaban de pie. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que al ser establecidas como obligación en las sinagogas, pues imagínense, cualquier judío que no acepte los dictámenes de Yavne sería identificado como un min, o en plural minim, o sea, herejes. Y si una de las bendiciones, maldiciones se están decretando en contra de los herejes, pues claro, el judío que no estaba de acuerdo con las determinaciones en Yavne tenía solamente dos opciones: o aceptar los decretos de Yavne o convertirte en un judío marginado. Y es justamente la evidencia que nos da esta bendición, maldición. Es un texto que expresa, entre muchas cosas, el deseo de que no haya esperanza para los herejes o para los apóstatas. Esto posiblemente tomó lugar, o sea, el decreto de esta maldición tomó lugar entre el año 80 y el año 100, donde ya toma el liderazgo de Yavne Gamliel. Bien, no estoy diciendo que toda la Amidah sea negativa. Estoy haciendo énfasis en una sección en particular donde evidentemente sí tiene intereses, una agenda de marginar a otros judíos. Pero algo que quiero decirles para que tengan presente lo siguiente: hay muchos historiadores modernos que dicen, pues no hay que creer en nada de eso. Los judíos de Yavne, liderados por Gamliel, no tenían el menor interés de marginar a nadie. Es totalmente falso, y aquí van a poder ver la evidencia. Pongan atención, por favor. Esta es la evidencia más contundente de nuestra clase para comprender cómo el judaísmo rabínico, al ser empoderado, hizo uso de ese poder para marginar al resto del pueblo. Fíjense, existen textos judíos, como ven subrayado, aquí existen 3 textos que vamos a citar
en los que se menciona la maldición en contra de los herejes o apóstatas, pero con diferentes nombres. En el escrito Toseftá, que es del siglo III aproximadamente, inicio del siglo III, se dice que la maldición en contra de los herejes debe ser dicha en la misma sección donde se menciona la maldición en contra de los fariseos, lo cual nos da a entender que previamente existía una maldición en contra de los fariseos y que llegó un momento en que la maldición en contra de los apóstatas debía ser colocada justamente en la misma sección donde se deseaba el mal a los fariseos. Así que podemos ver ya el trasfondo o el sentir de marginación que tenían los promotores de este judaísmo rabínico. En el siglo VII tenemos el tratado Berajot del Talmud, donde algunos manuscritos dicen que la maldición era en contra de los Sadokim, en contra de los saduceos, y otros dicen que era en contra de los Minim, de los apóstatas. Se encontró en una Genizá del Cairo, o sea, en un lugar donde se guardaban escritos judíos muy antiguos que no se podían quemar o botar porque tenían el nombre de Dios o eran manuscritos sagrados. Allí se encontraron, estamos hablando del siglo IX, una maldición, o sea, la maldición que se repetía diariamente en las sinagogas en contra de los Notzrim. Y los Notzrim, hasta nuestro día, es el término hebreo que el judaísmo rabínico ha empleado para describir a los cristianos. En lugar de en hebreo llamarles a los cristianos Meshijim, que serían mesiánicos o mesianistas o cristianos o seguidores del ungido, se les llamó Notzrim. Así que existe la evidencia de que en algún momento, al menos en el siglo IX, en ciertas sinagogas la maldición era debida o destinada a los Notzrim. O sea, era imposible que un judío que seguía a Yahushua fuera partícipe de estas reuniones sinagogales. El sentido, repito, era la marginación. Ahora, pasamos a textos no judíos. Claro que en nuestros días no están los manuscritos originales, están las copias. Existe un registro, una copia de un documento de uno de los llamados padres de la iglesia, llamado Justino Mártir, un samaritano que vivió entre el siglo II, como ven en pantalla, y él acusa a judíos por maldecir en sus sinagogas a los cristianos. Tenemos a inicios del siglo IV a Epifanio, que dice lo mismo. El judío en la sinagoga maldice a los nazoreanos. Y tenemos a Jerónimo en el siglo V, a inicios del siglo V, diciendo lo mismo. Todo esto nos confirma que hubieron intentos por parte de este judaísmo rabínico de marginar no solamente a los nazarenos, sino a cualquier otro judío pudiente. O sea, que su movimiento haya sido pudiente, como es el ejemplo que vimos de los saduceos y de los nazarenos. Y posiblemente incluirían en el término minim, apóstatas, a otros judíos. Así que, como se dijo, no sabemos cuán grande era inicialmente la autoridad de estos rabinos. No lo sabemos. Solo sabemos el resultado del empoderamiento que tuvieron con el transcurso del tiempo y que hicieron con ese poder. Tampoco sabemos cuántas sinagogas contaban para desarrollar sus enseñanzas, pero lo que es evidente es que se hicieron uso de su empoderamiento para marginar a otros. Y lo cierto es que muchos judíos, claro, aceptaron a estos rabinos como líderes, de lo contrario no hubiesen desarrollado como movimiento. Así que, de manera conclusiva, ¿qué analizamos? Pues, ¿quiénes eran los líderes del pueblo de Israel en el primer siglo? Básicamente eran aristócratas asociados a los romanos, también habían eruditos, habían sabios, intelectuales. Analizamos también que los eruditos mencionados en la Mishnah no son los fariseos, aunque uno que otro sí puede serlo. Hay mención de Eliezer ben Hircanus como un transmisor de enseñanzas fariseas, pero no existe evidencia, digamos, contundente para
afirmarlo. Vimos también que el judaísmo rabínico se formó tras la destrucción del templo, tras el año 70, y comenzó a tomar más fuerza entre el año 80 y el año 90. Comenzaron siendo liderados por Yohanan ben Zakkai, que no era fariseo. Continuaron siendo liderados a partir del año 80 con Gamliel, hijo de Simón, y luego se crearon una serie de escuelas alrededor del pueblo de Israel, y todo esto comenzó en Yavne. Lo más remarcable no solamente fue esta manera de marginar a los demás con la Birkat Minim, la maldición sobre los herejes, sino una nueva forma de inaugurar una nueva forma de expiar, sin templo, sin sacerdote, sin sacrificio. La nueva manera era a través de las oraciones y de las buenas obras. Y lo más también remarcable que llega hasta nuestros días es el establecimiento de una nueva autoridad, que son los rabinos, con el proceso de semijá, que era una copia de lo que había hecho Moisés con Josué al imponerle las manos. Toma esta imagen bíblica y la transfiere al primer siglo, a finales del primer siglo, al imponer también autoridad o transferir autoridad a los discípulos más cercanos de Yohanan y llamarlos ya por ese título, ya no en títulos honoríficos, sino que porque ya se había constituido como el título para los nuevos líderes del pueblo de Israel.